un debate entre dos hermenéuticas y digamos que lo que ahí se va a suscitar es una reflexión en torno a la interpretación que ambos autores van a hacer sobre Kant. En últimas, Apple hace una interpretación pragmático-trascendental de Kant y, digamos, Gadamer también va a hacer una apelación a Kant que, digamos, va a suscitar ciertas lecturas y es lo que quiero como compartir aquí. Espero pues no sonar un poquito tan pesado. Eh, Inicio. La lectura, empiezo con un epígrafe de Descartes. La lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos pasados. Por medio de esta ponencia se expondrán algunos aspectos de la propuesta hermenéutica trascendental de Apple con el propósito de establecer un diálogo teniendo en cuenta algunas afinidades y diferencias con la hermenéutica filosófica de Gadamer. Para lograr este propósito es necesario, en primer lugar, reconstruir los elementos de juicio que fundamentan la idea de una hermenéutica trascendental, para, en segundo lugar, ofrecer un punto de encuentro con el pensamiento de Gadamer, lo que revela dos formas distintas de concebir la tarea de la hermenéutica. La hermenéutica trascendental es una revalorización de la filosofía, una revalorización que termina transformando la actividad filosófica, una transformación que implica el tránsito del paradigma de la filosofía de la conciencia al paradigma de la intersubjetividad, que trae consigo una revalorización de la mediación entre lenguaje y mundo. Para hacer patente este nexo entre lenguaje y mundo, Karl Otto Apel concibe la hermenéutica trascendental como una integración de corrientes de pensamiento tan divergentes como la filosofía analítica de Wittgenstein, la hermenéutica filosófica de Gadamer, la analítica existencial de Heidegger, el racionalismo crítico de Popper, la crítica de las ideologías de Marx y la escuela de Frankfurt. Y por último, la filosofía trascendental de Kant. De este último toma la idea de lo trascendental y lo reinterpreta a la luz del enfoque semiótico de Charles Sanders Peirce. Estas corrientes filosóficas le permitirán a Apple efectuar una transformación de la filosofía con la intención de construir una herramienta crítica que sirva de base a una pragmática trascendental. De acuerdo con Apple, la pragmática trascendental describe el significado de los actos de habla conforme a las condiciones intersubjetivas de validez y no como inicialmente pensaba Searle en términos de condiciones de cumplimiento de estados intencionales de la conciencia. Para Apple, la semiótica trascendental identifica 4 condiciones universales de la comunicación relacionadas con sentido, claridad, en lo que se dice, verdad, en lo que se diga, que corresponda con los hechos, veridicidad o veracidad, lo que se dice, lo que el interlocutor debe ser o lo que cree o piensa, y justeza o rectitud, que todo hablante se atiene a un conjunto de normas aceptadas por todos. Estas 4 condiciones universales servirán de criterios de análisis de la pragmática trascendental. Para realizar este giro hacia una pragmática trascendental, Apple llevó a cabo una relectura de la filosofía kantiana basada en la semiótica de Peirce. Según Apple, el objetivo de Peirce fue la transformación semiótica de la filosofía de Kant, enfoque mediante el cual pudo Peirce pensar algunos problemas de la filosofía. Uno de estos problemas fue, a juicio de Apple, la relación del signo con su objeto. Cabe destacar que la semiótica peirciana establece una teoría general completa del significado y la representación, en la que todo lo que existe es signo, porque puede ser representado y llevado a la mente como una idea. En otras palabras, la semiótica es el estudio más universal de los fenómenos y no se limita a un mero estudio de clasificación de los signos, puesto que incluye los pensamientos que también son signos. Para Peirce, la semiótica implica un proceso lógico. La lógica, en sentido amplio, no es sino otro nombre para la semiótica, la cuasi necesaria o formal doctrina de los signos. En la semiótica de Peirce existe una triple relación del signo con el objeto designado, con el estado de cosas representado y con el intérprete. Apple la concibe como el enfoque desde el cual es posible presentar una comunidad ilimitada de comunicación, donde el sujeto trascendental se podría disolver en los procesos de entendimiento históricamente situados, pero al mismo tiempo aspirantes a un consenso ideal. En vez de síntesis trascendental de percepción, se establece el acuerdo postulado de una contingente interpretación que va desde el infinito como garante de la objetividad posible del conocimiento en general. El entendimiento intersubjetivo se convierte para Apple en la mediación de la tradición en una comunidad ilimitada de interpretación. Bueno, esto lo que quiero decir aquí en este punto es que básicamente se desplaza el yo pienso o la categoría del yo o el sujeto
para colocar como tal la comunidad ilimitada de interpretación. Para Apple, la hermenéutica trascendental se basa en el enfoque pragmático de una comunidad ilimitada de comunicación y argumentación, en la que la síntesis trascendental de la interpretación mediada lingüísticamente reemplaza la síntesis trascendental de la comunicación, que descansa sobre la certeza de la subjetividad. En otras palabras, se trata de transformar semióticamente el solicismo metódico, base de este yo pienso de la conciencia, en la comunidad ilimitada de interpretación, lugar que ocupa la idea intersubjetividad kantiana de la conciencia en general. Cito: la conciencia en general, supuestamente metafísica por Kant y que garantiza ya siempre la validez intersubjetiva del conocimiento, es reemplazada por el principio regulativo, de la formación crítica del consenso en una comunidad de comunicación que ante todo debemos construir en la comunidad real de comunicación. Es decir, es como, en últimas, es el paso del yo al nosotros. De acuerdo con lo anterior, Apple sustituye la certeza subjetiva del conocimiento por la idea de una comunidad intersubjetiva de comunicación, de tal manera que la validez del conocimiento no descansa sobre un solipsismo, sino sobre el diálogo que posibilita una comunidad ilimitada de interpretación, lo cual implica, a juicio de Apple, sustituir las acciones del entendimiento propias de la conciencia general kantiana, las cuales garantizan la objetividad e intersubjetividad del conocimiento, por las acciones concretas del acuerdo en la comunidad de los científicos explicitadas como actos de habla. Hasta aquí hemos visto algunos rasgos generales de esta hermenéutica trascendental de Apple, y ahora me quiero referir a algunos elementos filosóficos que contrastarían propiamente con la hermenéutica de Gadamer. En la introducción del primer tomo de la transformación de la filosofía, Apple ha resaltado lo que considera como elementos discutibles de la hermenéutica filosófica gadameriana. Entonces aquí él va a resaltar algunos elementos de juicio que, digamos, son muy positivos para Apple. En este caso, del pensamiento, como les digo, de Gadamer. Según Apple, en la hermenéutica filosófica de Gadamer, el pensamiento fenomenológico se relaciona estrecha y críticamente con la idea de método, tal como llegó a ser determinante para las ciencias del espíritu, especialmente en el historicismo cuasi positivista del siglo XIX. Por ello, para Gadamer será de valiosa importancia el descubrimiento de la experiencia lingüística en la comprensión, que había sido olvidada por las metodologías histórico-hermenéuticas de Dilthey, el neocantismo y el positivismo lógico. El gran mérito de la fenomenología hermenéutica consiste en reaccionar contra el proceso sufrido por la epistemología procedentes de Kant en la moderna lógica de la ciencia. La fenomenología hermenéutica no solo ha desvelado nuevamente los secretos, presupuestos trascendentales de la lógica de la ciencia, como la relación sujeto-objeto defendido por Descartes y Kant, sino que radicalizando la reflexión sobre la comprensión ha descubierto la preestructura existencial que está articulada a la condición de ser en el mundo, como lo señala Heidegger. Para Apple, la importancia de la hermenéutica de Gadamer radica ante todo en haber aplicado críticamente la radicalización de la idea de hermenéutica. Con ello ha puesto en tela de juicio aquella concepción objetivísticamente restringida de la comprensión, propia del neopositivismo lógico, que entiende la comprensión como la tematización vivencial por empatía de los procesos o actos psíquicos del otro. Por el contrario, para Gadamer, la condición de posibilidad de la comprensión con el otro se establece sobre la base del acuerdo intersubjetivo sobre algo, en la que creemos al otro capaz de verdad o de decisión normativamente correcta en las cuestiones prácticas del consenso comunitario. De tal forma que también las reglas metódicas de una hermenéutica entendida como arte de la interpretación se conciben en último término como desde el contexto práctico vital del acuerdo. Sin embargo, esta radicalización de la comprensión en la hermenéutica filosófica de Gadamer conlleva, a juicio de Apple, a la división entre ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, división que precisamente intentará evitar la hermenéutica trascendental al articular lo que denomina Apple como lógica de la ciencia y fenomenología hermenéutica. Cabría entonces preguntarte junto a Apple las razones de la alternativa entre verdad y método, ¿cierto? En Gadamer, por las que se da este distanciamiento entre los enfoques de la lógica de la ciencia en la explicación y la fenomenología hermenéutica en la comprensión. Según Apple, la radicalización de la comprensión de Gadamer proviene de la interpretación del planteamiento kantiano, en el que rechaza toda exigencia de justificar filosóficamente la validez del conocimiento, tal como lo deja sentado Gadamer en el prólogo
a la segunda edición de Verdad y Método. Kant, según Gadamer, dice, no tenía la menor intención de prescribir a la moderna ciencia de la naturaleza como tenía que comportarse frente a los dictámenes de la razón. Lo que él hizo fue plantear una cuestión filosófica, preguntar cuáles son las condiciones de nuestro conocimiento por las que es posible la ciencia moderna y hasta dónde llega esto. Fin de la cita. Tales planteamientos filosóficos también se ajustarían a la teoría de la comprensión gadameriana, lo que mostraría que la hermenéutica aparentemente carecería de una función propiamente normativa. De este modo, para Gadamer, lo interpelado es el conjunto de la experiencia humana del mundo y de la praxis vital. Al igual que Kant, Gadamer se pregunta cómo es posible la comprensión, dado a que tal interrogante precede a todo comportamiento comprensivo de la subjetividad, incluso al metodológico, en las ciencias comprensivas, a sus normas y a sus reglas. Frente al planteamiento de Gadamer, Apple considera que no podemos renunciar indudablemente a la crítica normativamente relevante, en aras de la mera descripción de lo que hay. Y es imposible invocar la crítica de la razón pura sin plantear también la pregunta por las condiciones de validez de la ciencia, junto con la pregunta por las condiciones de la posibilidad y validez del conocimiento. En efecto, la pregunta por las condiciones de posibilidad de la comprensión constituye la pregunta fundamental de una hermenéutica trascendental, es decir, de una filosofía trascendental que reflexiona sobre la preestructura de la comprensión de todas las formas del conocimiento científico y precientífico, lo cual no es obstáculo o óbice para que se pueda explicitar la pregunta por la posibilidad de la comprensión y a la vez que plantear la pregunta metodológicamente relevante por la validez de la comprensión. Es decir, aquí lo que le está criticando Apple a Gadamer es la pregunta por esos criterios, por la determinación de esa comprensión dentro de la experiencia. Igualmente, Apple señala que es preciso un criterio que nos permita distinguir la comprensión adecuada de la inadecuada. Por tanto, y con respecto a la historicidad del proceso de la comprensión destacada por Gadamer, es necesario especificar un criterio para el posible progreso de la comprensión misma. Evidentemente, estas exigencias propias de la hermenéutica filosófica relevante, metodológicamente, normativamente, tienen que satisfacerse con independencia de los límites de la posibilidad de comprender, sean amplios o estrechos, se presenten de una forma u otra. Es una cita de Apple. Sin tales criterios, que es como la piedra angular en la crítica que hace Apple a Gadamer, no se podría diferenciar, tal como hemos dicho, una interpretación adecuada de otra que no lo sea. Algunos criterios que Apple tendría en cuenta en una interpretación serían aquellos relacionados con las 4 condiciones universales de la comunicación, como sentido, verdad, veracidad y justeza. Otra cuestión digna de resaltar en este debate es el punto relacionado con la idea de Gadamer de la superioridad del texto frente al intérprete. Al respecto, Apple sostiene que esto conlleva al texto capaz de verdad, sea cual fuere el tiempo desde el que nos hable, y por tanto admitir, cito, que es posible dejarse guiar por una instancia superior, de la cita de Apple. Por ello, cuando Gadamer habla de una inferioridad constitutiva del intérprete frente al texto, y apoya esta tesis aludiendo a la inescrutable voluntad divina, al Evangelio o a las otras obras de los clásicos, el carácter normativo de una hermenéutica mitológica, teológica, humanística clásica se impone de nuevo a la ilustración europea. De hecho, Apple considera que si la hermenéutica pretende conservar críticamente la herencia de la ilustración, entonces tiene que conservar la comprensión, tanto el supuesto de la superioridad virtual del texto, como la primacía del juicio del intérprete, como lo señalaba también en su momento Schleiermacher o Dilthey. Pues si el intérprete no es capaz de enjuiciar críticamente el texto y por tanto no se cree capaz de verdad, es que todavía no se ha situado en el punto de vista de una hermenéutica filosófica, sino que se aferra al de una hermenéutica puesta al servicio de una fe dogmática. Con lo anterior, Apple no niega la posibilidad de la hermenéutica filosófica sea guiada por el principio regulativo del progreso cognoscitivo. Por el contrario, la hermenéutica trascendental es una hermenéutica filosófica que se ha transformado en hermenéutica normativa, pues es una hermenéutica que tiene como exigencia la concepción filosófico trascendental de la comprensión. De modo que en la hermenéutica trascendental está implícita la respuesta adecuada a la pregunta por la posibilidad de la comprensión. Llegado a este punto, quisiera como equilibrar la balanza
quisiera resaltar algunos elementos conceptuales que nos permitan como nivelar, digamos, estas críticas, trayendo a colación algunas opiniones, algunas afirmaciones que el propio Gadamer ha establecido en Verdad y Método 2. Si bien Apple se apoya en el enfoque, semiótico de Peirce, en la cual ha reinterpretado a Kant para preguntarse por los criterios de validez de una interpretación, Gadamer, en cambio, respalda el sentido de su hermenéutica filosófica en el concepto de frónesis aristotélica, cuando sostiene que Aristóteles distingue expresamente entre filosofía práctica y ciencia teórica. El objeto de esta ciencia no es lo permanente ni los principios y axiomas supremos, sino la praxis humana sujeta al cambio constante. En vano apela Gadamer en el segundo prólogo de Verdad y Método 1 a Kant, cuando en principio debió apoyarse directamente en la filosofía práctica de Aristóteles, que parece ofrecerle más luces a la cuestión de si Kant se preguntó o no por la justificación de las condiciones de posibilidad y validez del conocimiento científico. De igual modo, Gadamer resalta que la hermenéutica filosófica no pretende, como en el caso de Schleiermacher y sus seguidores, elevar la competencia hermenéutica a la condición de un conocimiento de ciertas reglas. La hermenéutica romántica, esa elevación es un hecho extrañamente ambivalente, porque el conocimiento de las reglas se eleva también a la inversa a competencia automática. La hermenéutica filosófica, en cambio, dice Gadamer, reflexiona sobre esa competencia y sobre el saber en que descansa, e intenta siempre rectificar una autocomprensión. En ese sentido, esa reflexión hermenéutica es filosófica no porque reivindique un determinado enfoque, sino al contrario, porque rehúsa a cerrarse en una determinada pretensión filosófica. Así, lo que ella critica no es un método científico como tal, por ejemplo, el de la investigación de la naturaleza o el del análisis lógico, sino la justificación de métodos deficientes. Para Gadamer, la función de la reflexión hermenéutica no se agota en lo que ella significa para las ciencias. Todas las ciencias modernas presentan un extrañamiento profundamente arraigado que ellas imponen a la conciencia natural y que ya en la fase inicial fue objeto de reflexión con el concepto de método. De manera que revelar los prejuicios que orientan continuamente a las ciencias puede aclarar nuevas dimensiones problemáticas y posibilitar la labor metodológica, lo cual hace tomar conciencia de la metodología de las ciencias para su propio progreso y de las cegueras y abstracciones que postula para dejar atrás desorientada a la conciencia natural. Esto es una cita también de Time Método 2 de Gadamer. Otro punto para destacar es que Gadamer fundamenta la hermenéutica filosófica en una universalidad. Esta universalidad de la hermenéutica, Gadamer la fundamenta afirmando que la comprensión y el acuerdo no significan primaria y originariamente un comportamiento con los textos formados metodológicamente, sino que son forma efectiva de realización de vida social, que en últimas es una comunidad de diálogo. Nada queda excluido de esta comunidad de diálogo, ninguna experiencia de mundo. De modo que ni la especialización de las ciencias modernas con su creciente esoterismo, ni las instituciones de poder y administración política que conforman la sociedad se encuentran fuera de este medio universal de la razón y la sinrazón práctica. En cuanto al papel que debe asumir la hermenéutica filosófica frente, por ejemplo, a un tema que también le critica a Apple, como el de la crítica hacia las ideologías, Gadamer es acertado cuando afirma que una hermenéutica filosófica tiene el propósito de analizar su relevancia fundamental para nuestra visión del mundo en nuestras formas, desde la comunicación interpersonal hasta la manipulación social, desde la experiencia del individuo en la sociedad hasta la experiencia que hace esa sociedad, desde la tradición basada en la religión y el derecho y en el arte y la filosofía hasta la energía y la reflexión emancipadora de la conciencia revolucionaria. Ahora bien, pese al marcado contraste entre ambos enfoques de interpretación, Gadamer reconoce que Apple ha enriquecido mucho el debate sobre el estado hermenéutico, sobre el estado del problema hermenéutico, recurriendo a Peirce, analizando la relación práctica en toda comprensión de sentido y tiene toda la razón en reclamar la idea de una comunidad de interpretación universal. Solo esa idea es capaz, de legitimar el postulado de la verdad en los esfuerzos del entendimiento. En este sentido, uno de los aportes más significativos de Apple al campo de comprensión de la hermenéutica ha sido explicar cómo la interpretación hermenéutico-trascendental de la semiótica puede mostrar
que no debemos entender la comprensión como una tarea que compite con la explicación, sino como un fenómeno cognitivo que complementa el conocimiento científico de los hechos objetivos. Esto es una cita de Apple. Para Apple, una hermenéutica trascendental transformada semióticamente puede comprender que el planteamiento hermenéutico de los problemas tiene su origen en interés por el acuerdo que es complementario con el interés científico del conocimiento, estableciendo como sujeto del conocimiento, en tanto que función mediada por signos, la comunidad de comunicación, la filosofía trascendental, semióticamente transformada, supera el solicismo metódico de la teoría tradicional del conocimiento, según la cual solo podemos pensar a los otros hombres y sus acciones comunicativas como objetos. Para Apple, el enfoque semiótico de Peirce permitió fijar las condiciones de validez del conocimiento tanto en las ciencias naturales como en las ciencias del espíritu. Esta complementariedad entre las ciencias del espíritu y las ciencias explicativas posibilitan la superación del enfoque solicista de la tradición tradicional del conocimiento, en la que podemos pensar a los otros hombres y sus acciones comunicativas como objetos de un sujeto aislado de conocimiento. La formación significativa del conocimiento acontece, a juicio de Apple, en una comunidad ilimitada de interpretación, cuestión que también le celebra Gadamer. Tal vez por ello, el título del libro, La transformación de la filosofía, hace justicia a la doble tarea que se propone Apple cuando, bajo el criterio de la comunidad ilimitada de comunicación, transforma semióticamente la filosofía trascendental de Kant, intentando responder en ese esfuerzo a la pregunta por las condiciones de posibilidad y validez de una interpretación que transforma a su vez en un movimiento dialéctico de superación y conservación la hermenéutica comprensiva de Gadamer. La hermenéutica trascendental de Apple sigue en parte el derrotero abierto por la hermenéutica de Gadamer, pero al mismo tiempo intentando ir más allá, sorteando sus obstáculos de los que el propio Gadamer era consciente. Y con esta cita de Gadamer finalizo. Que me perdonen como viejo filólogo el haber ejemplificado todo esto en el ser para el texto. La experiencia hermenéutica está entretejida en la realidad general de la praxis humana, donde la comprensión va incluida en la escritura esencialmente, pero solo de modo secundario. Llega tan lejos como el talante dialogal de los seres